Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. ¿Sabe usted si se encuentra bien pensionado? ¿Ha pensado en un traslado de fondos para garantizar una mejor pensión? ¿Quisiera proyectar su pensión para saber cuándo y con cuánto pensionarse? ¿Sabe si podrá pensionarse? ¿Sabe en qué situación está su pensión en este momento? ¿Sabe si cumple los requisitos para tener derecho a la pensión? Y para los empleados, ¿sabe si está usted bien contratado? ¿Conoce qué es el contrato realidad? En Pensiones y Asesorías Casas y Casas cuentan con un grupo de abogados especializados expertos en seguridad social y derecho laboral. En Pensiones, Asesorías, Casas y Casas le resuelven las inquietudes al respecto, estudian su situación pensional y la proyectan. Más información, anótenlos bien, los teléfonos de Casas y Casas para resolver sus problemas pensionales. No se le olvide que la pensión es para toda la vida que le quede. Teléfono de Casas y Casas, 541 70 88. 541 70 88. O un teléfono celular, 315 339 80 81. 315 339 80 81. Casas y Casas. Bueno, queridos compañeros, hay muchas cosas para contarles al oído. Una de ellas es hacer mención de algo que se le escapó a Carlos Alberto Montaner, un hombre tan prodigiosamente ilustrado y con tanto talento, pero se le escapó un detallito hablando de qué puede mantener la protesta en Bolivia por la salida de Evo Morales. La coca. Eso se le escapó. Habló bien del apoyo de los países socialistas, de las FARC, del ELN, de todos los bandidos que hay allá. Todo eso está bien. Se le escapó la coca, porque Evo Morales es un cocalero que ha gozado del favor del mundo, y al mundo como que se le ha escapado el hecho de que ese señor es productor y exportador de cocaína en grandísimo nivel. ¿Cómo Claro, les parece? un combustible inmenso para mantener Bueno. a Bolivia en ascuas, para mantenerlo pues en una situación muy difícil. Pero pues mire que las circunstancias como se están presentando con la nueva presidenta interina, que a propósito ya fue reconocida por el gobierno colombiano, pues todo parece que va para un buen camino el futuro de Bolivia. Claro, Evo Morales ya está anunciando desde México que volvería a Bolivia para pacificarla, pero también dijo cuando se fue que se iba para pacificarla. Entonces, pues obviamente está muerto de miedo, está refugiado en México y custodiado por los mexicanos, con los impuestos de los mexicanos, por supuesto. Eso gratis no es. Y bueno, ya veremos cuál será la suerte de Bolivia. A propósito, además, la nueva presidenta hizo un llamado al presidente interino de Venezuela, a Juan Guaidó, para que envíe un embajador, quien será reconocido pues de manera inmediata por el gobierno de transición de Bolivia. Sí, señor. Bueno, y tenemos que destacar aquí al oído que lo que fueron Roy Barreras y sus amigos se quedaron con los crespos hechos con su moción de censura contra el ministro Botero. Sí, les pasó un poco lo de la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Cuando vieron que no tenían los votos suficientes para poder hacer prosperar la moción de censura, que ellos ya habían dicho, eran 67 votos, terminaron por empezar a hacer clima para que se desistiera de la votación. Entonces, ¿para qué votamos? ¿Para qué si ya se fue el ministro? Dejemos eso ahí. Lo mejor que puede pasar. No tiene sentido, dijo Ruiz Barreras, lo afirmó Lara de Cambio Radical, los liberales, pero en últimas la Constitución los obliga a votar en uno u otro sentido, pero había que votar. Por eso se hizo la votación donde terminaron pues derrotados por cuenta de que no tenían las mayorías que siempre se creyó habían logrado en el debate anterior en contra del ministro de la Defensa.
estaban sobrados de votos y según las noticias que yo tengo sacaron 49 votos Sí, señor, ese es el resultado. y necesitaban 55 o 55 votos. 55 votos. Se quedaron con los crespos hechos. Botero se fue porque se fue y porque renunció y porque el presidente Duque consideró que estaba bien que renunciara, pero no porque lo censuraran. No se va censurado Guillermo Botero. No, Sí, claro. esa victoria no la pudieron alzar ellos. De hecho, alguien, no recuerdo qué senador, dijo: aprovechemos este instante para votar la moción, tenemos las mayorías y esta será la primera vez en 2 décadas en que se logre a través de una moción de censura tumbar a un ministro que, aunque se haya ido, el mensaje político es contundente. Pero sabíamos de buena fuente, doctor Fernando, ayer recorriendo los pasillos del Congreso, que el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien acaba de llegar al Ministerio de Defensa, hizo una interesante e importante labor a través de las personas cercanas a él, que buscaron los boticos que hicieran falta para apoyar al ministro saliente, a Guillermo Botero, y además lograron convencer a un importante sector del partido de la U y de los liberales, que terminaron por retirarse del recinto para no hacer uso del voto. Ya vendrán las preguntas de por qué, estando allí, se fueron para no votar, porque pues usted vio los presentes en el momento de la votación, solo eran 53 senadores, de los cuales 49 votaron sí a la moción y 4 por el no, necesitando una mayoría de 55 para poder aprobar la moción de censura. Como quiera que sea, derrotados. Y no es como dicen por ahí algunos periodistas que no recibieron curso de Derecho Constitucional, que es que también perdió Botero porque no sacó los votos necesarios para que no lo censuraron. Claro que lo sacó. Los votos de Botero son votos negativos. Si no había 55 votos, la moción de censura fracasó, fue rechazada, no fue aprobada. Botero no fue censurado. Botero no tenía que sacar mayoría de votos en absoluto. Era el grupo que proponía la moción de censura el que tenía que sacar 55 votos y no lo sacó. No lo logró. Y perdieron. Trataron, para matizar un poco el tema, trataron en un discurso que llamó el senador Roy Barreras de proclama, porque él dijo que era una proclama de los partidos, de liberales, la U y Cambio Radical, de proponer que ayer mismo radicaban, no sabemos que sea cierto, un acto legislativo para reformar el artículo 135 de la Constitución. Llama la atención que un hombre tan curtido en los temas del Congreso de la República como Roy Barreras proponga radicar un proyecto de acto legislativo cuando se está acabando la legislatura. Él sabe que si se le llega a dar un debate a ese proyecto que él está proponiendo, o inclusive, aunque no se logre siquiera convocar, se hundirá por tránsito de legislatura. Entonces no entendemos a qué juega, pero sí dejó en el ambiente no queremos votar porque ¿para qué? Nosotros ganamos ya lo derrotamos, ya lo sacamos, dejemos esto así. Las uvas estaban muy verdes para los opositores. Muy bien, al oído también les tenemos que comentar que el Consejo Nacional Electoral tiene nuevo magistrado, un magistrado parcializado, que es lo contrario de lo que debe ser un magistrado, pero así es la constitución política nuestra. Derrotaron la candidata conservadora, que como siempre es María Mercedes López. Donde usted como vea siempre que hay una candidatura, recordemos, María Mercedes. Candidata de los conservadores a la Procuraduría, candidata eterna, candidata a la Contraloría, candidata a las altas cortes, candidata o no para la fiscalía. Realmente la hemos visto pasear en cada elección que tiene en su poder el Congreso de la República, y otra vez quedó pues ahí. Pero esto fue una derrota para el conservatismo. Yo me pregunto si será un castigo de sus antiguos aliados santistas por estar respaldando al gobierno de Iván Duque. Lo cierto es que le quitaron esa curul en el Consejo Nacional Electoral. Nadie entiende cómo pudieron hacer lo que hicieron. Yo aquí veo que ni la ley quinta ni la Constitución les da la razón. Ellos se dejaron llevar por un concepto que presentó el Consejo de Estado, porque han propuesto votar por el señor Virgilio, alguien que no estaba propuesto en las planchas cuando se eligió a los comisionados del Consejo Nacional Electoral, que también llaman magistrados. Y eso ya lo hace bastante extraño el tema, porque no entienden cómo puede llegar una persona y cómo no se ratificaba al que estaba en la lista, que era Holman Ibáñez,
que le debía seguir en el orden para reemplazar a Sanabria. El caso fue que hubo un rifirrafe, hubo pelea, los cristianos que estaban de acuerdo en que ellos tenían que quedarse con ese magistrado, no lo lograron, Centro Democrático se retiró, lo hicieron los cristianos, lo hizo el Partido Conservador, que no estuvo de acuerdo con las reglas y ganó por ausencia de contrincante el señor Virgilio ayer como nuevo... Almanza. Virginio Almanza, ¿sí? Almanza. Sí, señor, sí, Virginio Almanza. Sí, Almanza. dicen que es experto en temas electorales. Lo escuchamos leyendo un discurso que parecía prestado, pero bueno, es el magistrado que acaba de llegar. Muy bien. Y ese Consejo Nacional Electoral es un absurdo. Es el único caso en el mundo, no en la historia de Colombia, no, en el mundo, en que hay un tribunal nombrado por los que están interesados en las decisiones del tribunal, es decir, por los partidos políticos. Eso es inaudito. Eso no se le ocurrió sino a los redactores de la Constitución del 91, que no sabíamos en algunos casos o en muchos casos cuando redactaban la Constitución que cigarrillos estaban fumando. Lo decimos con todo respeto, pero es una Constitución llena de contradicciones y llena de defectos, tanto que ha sido reformada ¿cuántas veces? ¿50 veces? 57 veces y contando. Bueno, muy bien, 57 veces y la noche que llega. Sí, a final de este semestre sabremos si salen 2 nuevas reformas. Porque peor no pudo nacer la pobre criatura. Bueno, tenemos un caso muy delicado de mar que no se puede perder de vista, que es el de la reforma tributaria, conocida antes como Ley de Financiamiento. Decíamos ayer que no pudo haber sesión en las comisiones, son las terceras y cuartas las que están tratando el tema. Las económicas, sí señor, terceras y cuartas. Terceras y cuartas, porque no se presentó el ministro Carrasquilla. Hágame el favor. Y esto sí es inaudito. Llegó tarde, entonces, ¿no? Finalmente llegó al cabo de la hora, pero pues una hora más tarde... Se perdió la semana. Se perdió la semana. Y en este caso el tiempo es oro. Pues ya pasó lo que sabíamos que iba a pasar y cantamos que le iba a pasar eso. Como a un arbolito de Navidad, todo el mundo le pone su campanita y todo el mundo le pone su adornito. Van 100, ¿no? Que ya le han colgado más de 100 campanas, 100 campanitas. 100 campanitas, bueno. Sí, señor. Entonces, pero además le cuelgan campanitas esperando que el ministro Carrasquilla les diga que sí, que esto es el gobierno. Si el gobierno no les dice que sí, eso se va a caer por constitucionalidad y volveremos a recorrer los pasos de lo que está pasando en este instante. Hace un año exactamente se aprobaba la ley de financiamiento que fue declarada inconstitucional. Pero además, doctor Fernando, Sergio y compañeros, tenemos un fenómeno y es que se han tratado de reunir las bancadas de distintos partidos con el gobierno para que puedan llegar a un consenso frente a los nuevos artículos que se están proponiendo. Pero hay algo que no, hay asuntos que no tienen consenso. Por ejemplo, el de David Barguil y la sobretasa a los bancos. Aunque fue declarado inconstitucional el asunto en la Corte Constitucional, David Barguil insiste en que hay que presentar ese artículo y hay que tramitarlo. El gobierno no está muy convencido de eso. Yo creo que a David Barguil le negaron un sobregiro alguna vez o le negaron un crédito o le están cobrando una plata que no quiere pagar, pero tiene una verdadera fobia con los bancos. Ensañado con los bancos. Por eso. Señor. Y resulta, el señor no sabe que sin un sistema bancario sólido, creciente, fuerte, no hay economía. No hay economía. Es que los bancos hacen el tránsito de todos los recursos que tiene la población que es dueña de recursos más o menos permanentes, los que se quiera, hacia el sector productivo. Y que ese es un tránsito muy complicado, muy difícil, lleno de necesidades tecnológicas y lleno de necesidades profesionales. El banquero tiene que ser un profesional, conocedor a fondo de todos los asuntos de la vida social, para resistir los incumplimientos de los clientes, para resistir las falencias de los créditos, para resistir el impacto de las vicisitudes de la economía. Si no tenemos unos bancos fuertes y unos bancos productivos, pues entonces el resultado es una catástrofe para la vida nacional. La primera manera de medir la suerte de una economía es midiendo la capacidad de los bancos para dar crédito y para resistir los embates de situaciones difíciles.
y Barguil es como una obsesión. Es que están ganando mucha plata. Pues están ganando mucha plata. ¿Y cuánta de esa plata se capitaliza? ¿Cuánta se queda en los mismos bancos desarrollando a unas velocidades fantásticas? Porque es que, por ejemplo, las demandas tecnológicas de los bancos, hablábamos con Francisco José Mejía, el presidente del Banco Agrario. Las necesidades de evolución tecnológica van a unas velocidades sencillamente gigantescas. Gigantescas. Eso vale plata, ¿no? Eso vale plata. Todo vale plata. plata. Hacen gratis. Todo vale plata y son los riesgos, es el mundo del riesgo. Eso no se lo explicaron a Barguil, que repetimos, le debieron cobrar un sobregiro o de pronto no se lo dieron, pero tienes una verdadera obsesión. Es como Peñalosa con su obsesión por el Parque del Japón. Ustedes vieron. Pensé que por los carros. Por los carros también, ¿no? También, por los carros privados. Él es un resentido, no sabemos por qué, pero bueno. Les hemos recomendado tantas veces el libro de Gregorio Marañón sobre Tiberio para demostrar que los resentidos no son solamente los que no pudieron nada, sino a los que les dieron todo injustamente. ¿Ustedes han visto una cosa más fea que lo que hizo este señor en el Parque del Japón? Una cosa más fea y más inútil. ¿Y cuántos son los niños que pueden jugar ahí? Si es que algún niño va a ir a jugar allá. Pero por favor, ¡qué horror! En un sitio tiene el Parque El Virrey ya cerquita, digamos, si se trata pues de ofrecer un parque en donde se pueda hacer actividad intensa y demás, pues está el Parque El Virrey a un par de cuadras. Pero no, es que... y no solamente eso, sino que ayer también una persona que estuvo en la inauguración, uno de los vecinos que estuvo en la inauguración del Parque del Japón, nos cuenta que llegó un bus lleno de personas de la tercera edad que los trajeron desde Cedritos para que vengan a la inauguración. Ese es Peñalosa, ahí está pintado Peñalosa. Entonces tenemos cancha de fútbol, y la cancha de fútbol, ¿cuántos pueden jugar en una cancha de fútbol? De microfútbol. 11 10. máximo. Sí, con el cambio. 5 y 5 contra 5. Sí, claro. 5 y 5. Entonces ahí le resuelve pues el bienestar a 10 personas en Bogotá, una ciudad de 7 millones de habitantes. Y tienen unos juegos para niños donde caben 10 o 15 niños. Y esa fue pues la modificación, y tumbó un poco de árboles, parece que 26 árboles, y arruinó el entorno maravilloso que era el Parque del Japón, en una ciudad que lo que necesita es verde, necesita árboles, no necesita canchas de microfútbol. Pero ahí está Peñalosa hasta el último día, sí, la demostrando. De Peñalosa con eso, la de Barguil con los bancos. Sí, se enfrascan, ¿no? Que va a haber discusiones largas. Llevamos 3 semanas en las que el gobierno se ha sentado en mesas de diálogo y negociación con los partidos políticos para alistar el articulado y poderlo empezar a debatir la próxima semana, que será definitiva. Debe, sí o sí, arrancar la discusión de la ley de financiamiento en las comisiones conjuntas económicas. Recuerde, que terminará mensaje de urgencia. Pupitrazo, seguramente. Claro, esto va a las extras, sin lugar a dudas, vamos a las Pero extras. los congresistas ya advirtieron que no van a hacer nada pupitrazo que tenga que ver con la ley de financiamiento. El año pasado recuerdo perfectamente que se dijo lo mismo: la ley de financiamiento no puede ser a pupitrazo. Y recuerdo que en las extras, en medio del Tuturomaina, tocó pupitrazo. ¿Y cuántas concesiones le hicieron a los parlamentarios? Pues todas, por eso se cayó la ley. ¿Cuántas concesiones tiene la ley de financiamiento? ¿Cuántos goles le quieren meter ahora al gobierno pues otra vez? A ella le están metiendo 100 campanitas a ese árbol de Navidad. ¿Qué tal? Y mire, hablábamos de los costos de los bancos, y uno que se me viene a la cabeza es el tema de los cajeros automáticos. Tener la facilidad de salir a la calle y tener a la vuelta de la esquina un cajero automático, esos son costos pues que los bancos tienen, y que a propósito, lo decía ya usted, doctor Londoño, esta semana, son el objetivo, ¿no? El target de las manifestaciones y de las protestas en muchas oportunidades. Hombre, un llamado también desde aquí a que si se van a manifestar lo hagan de manera pacífica y no se ensañen también contra entre los otras, para que valga la pena la protesta. Es que si protestan con unas consignas, 3 o 4 o 5, yo no sé cuántas quieren, y muy bien, la gente piensa en eso. Y ahí está la protesta. Pero si queman unos buses y si asaltan unos cajeros automáticos y le prenden fuego a un edificio, ¿cuál es la noticia? El fuego del edificio. Entonces se acabaron las consignas y se perdió la marcha.
Hombre, no pierdan la marchita. Háganla Yo no bien sé hecha. si ya hay rutas autorizadas, si alguien ya ha radicado las solicitudes, porque pues recordarán ustedes, hay que pedir los permisos para congregarse. Obviamente aquí nadie hace Bueno, esos trámites. Y bueno, a ver quiénes son los responsables y quiénes serán los responsables de esas marchas. bueno, y tenemos una persona muy importante para que hable con nosotros, la concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga. En un minuto estaremos con ella y les hablábamos Al oído. al Al oído. oído, 7:46. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz